Cordial saludo, soy Antonio Gómez y este es el primer video de la primera tarea del curso de diseño de bases de datos. Em, Actualmente tengo 19 años, estoy estudiando ingeniería de sistemas y estoy trabajando tanto de frontend como de backend en una empresa de desarrollo de herramientas para empresas enfocadas en el ámbito médico, temas de agendas, manejo de usuarios y demás. Entonces empecemos. Lo primero es ver la evolución histórica de las bases de datos, ¿cierto? Inicialmente se creó el modelo jerárquico por IBM, en el que básicamente los datos se ordenaban de forma como una especie de árbol, en el que cada dato tenía un padre y te podía tener varios hijos. Luego, unos años se dieron cuenta que esto tenía sus límites, debido a que solo se podía tener un padre y muchos hijos, no había, o sea, no se podían crear más relaciones y diseños más complejos en las bases, por lo que se creó unos años después, en los 68, 79, más o menos en los 70, eh, las bases de datos de red. Estas son básicamente las mismas jerárquicas, pero permiten a los datos, además de algunas mejoras más, tener múltiples padres, no solo uno. Luego de esto, se crearon las bases de datos relacionales, que luego de esto, tiempo después, se volvieron las más populares debido a que son muy poderosas y son muy sencillas de utilizar, son bastante intuitivas. Están basadas en lo que son las tablas. Entonces se pueden crear tablas para diferentes tipos de datos y relacionar las tablas de unas a otras por medio de IDs y diferentes relaciones como de uno a muchos o muchos a uno. Luego en los 90, con el boom del OOP, del Object Oriented Programming, nacieron las bases de datos orientadas a objetos. Estos se crearon debido a que las personas querían una base de datos que esté más relacionada al lenguaje que se estaba utilizando en ese momento. Y más que todo en los 90, que era el boom de ese tipo de paradigma de programación. Estas bases de datos tienen la capacidad de poder crear diferentes clases e instancias de las bases de los datos, en donde cada dato tiene sus propios métodos y propiedades, ¿cierto? Y por último, en los 2000 son cuando nacieron las bases no SQLs. Estas tienen la capacidad, esas se crearon debido a la búsqueda de tener un mayor manejo de datos masivos. Esos tipos de bases de datos son muy buenas para los datos masivos. Un ejemplo de eso puede ser Cassandra. Son modelos de bases de datos que son extremadamente rápidos para la búsqueda. El problema es que son más complejas y son más desordenadas y es más fácil llegar a cometer errores en este tipo de bases de datos. Y también en estas no SQL están las bases de datos de nube, que son los servicios que, por ejemplo, algunos servicios de Amazon, Microsoft Azure, que actualmente pues se otorgan, ¿no? Eh, Listo, teniendo en cuenta esta evolución histórica, en los conceptos que seleccioné para ahondar un poco más y explicarlos son los índices y la normalización. Los índices o la indexación en una base de datos, en el caso de que yo sé que es relacional, es crear o añadir estructuras a una base de datos y a la búsqueda que permiten hacer una búsqueda mucho más rápida de cierto dato en concreto. Por ejemplo, uno puede crear un índice a un ID, por ejemplo, o muchos números de identificación, si uno tiene, por ejemplo, muchas cédulas, un ejemplo, una indexación en cédulas que lo que permite es una búsqueda mucho más rápida una búsqueda mucho más rápida, pues, para encontrar esos datos. Desventajas de la indexación es que aumentan el peso de la base de datos, ¿no? Debido a que al crear estructuras, añadir estructuras nuevas, aumenta el peso de la base de datos, pero permite una mayor búsqueda, una búsqueda más eficiente de estos datos. Esta indexación por dentro se hace de muchas formas, muchos algoritmos, pero se puede pensar también que muchas veces cogen la base de datos y la dividen en un árbol binario, por ejemplo, para hacer una búsqueda mucho más rápida, dividiéndolo entre dos y eligiendo lado y lado, ¿no? Hay muchas formas de esto, es muy complejo, pero sí, existe esta indexación. Y el otro tema es la normalización. La normalización es básicamente, su objetivo es eliminar la redundancia y las relaciones incongruentes de las bases de datos, en el caso de las relacionales, ¿no? Hay
hay muchos libros que explican cómo realizar la normalización y esta normalización está basada en diferentes pasos. N1, N2, N3 y creo que llega hasta N4, pero no soy del todo seguro. Básicamente, la normalización lo que hace es una serie de reglas que ayudan al diseñador de bases de datos a eliminar incongruencias y relaciones que no son necesarias. Entonces muchas veces si por ejemplo, uno puede realizar un diseño básico al inicio sobre cualquier tema y puede que le hayan quedado dos tablas grandes, una de usuarios y otra de, no sé, administradores. La normalización lo que hace es que lo que hace primero es dividir esas dos grandes tablas en varias tablas pequeñas para ayudar a la relación y a entender mejor la base de datos desde afuera, ¿cierto? Entonces la normalización básicamente es para eliminar datos repetidos e incongruencias de relaciones. Luego de eso tenemos las tendencias, ¿no? Actualmente las tendencias son lo que es el uso de bases de datos no SQL, que está diciendo ahorita, que está explicando, que son bases de datos extremadamente rápidas en la búsqueda, lo que es las bases de datos en la nube, que son los servicios de Amazon, de Microsoft Azure o algunos servicios de Amazon, el Machine Learning, que sería el uso de la inteligencia artificial para tanto la creación de la base de datos como temas de algoritmos de búsqueda y demás. Y por último, los servicios y los stacks de desarrollo. Un ejemplo de eso son, por ejemplo, los servicios de Microsoft, los Power Apps, que son servicios y stacks, son stacks de desarrollo que facilitan mucho tanto la creación de las bases de datos como la creación tanto de los servicios del servidor como de la parte del cliente. Un ejemplo de utilización de las bases de datos. Perdón por la calidad, pero este es un ejemplo de un servicio en específico, de un fragmento de la base de datos de mi empresa, ¿no? Entonces, así, a mayor rasgo, se pueden ver que las relaciones, se puede ver que está dividido las tablas entre servicios y workers, y se puede ver, en donde dice uno y mucho, se pueden ver los tipos de relaciones entre las tablas y sus IDs, ¿cierto? Entonces, acá podemos hacer un poco más de zoom. Acá podemos ver que hay unas 6 tablas, y en estas 6 tablas, cada tabla tiene su ID, que siempre es obligatorio en las tablas relacionales, y tienen sus diferentes datos: Enterprise ID, alias, name, description, status. Entonces ahí se pueden ver las relaciones de uno a muchos, de muchos a uno, ¿cierto? Vale, básicamente ya terminé, pero en conclusión de las bases de datos y los diseños de bases de datos es que son absolutamente imprescindibles en la modernidad, ¿no? Y más que todo ahora con la tecnología, que uno no cree, pero hasta lo más pequeño, hasta el dispositivo más pequeño utiliza un sistema para almacenar los datos, que es una base de datos, un sistema de almacenar datos, ¿cierto? Hasta el reloj el digital más pequeño tiene una forma de almacenar datos por dentro. Entonces, el conocer los diferentes diseños de bases de datos que hay es muy útil, pues si uno se va a enfocar en eso de la tecnología, porque a uno le da una independencia de crear lo que uno quiera, de la forma que uno quiera, y entender cómo funcionan las cosas que uno utiliza en la vida diaria. Muchas gracias.